¿Qué nos comentabas, Vicente, del que nos estabas comentando del hecho de la importancia y la incidir en la conciencia? Bueno, me parece que la conciencia es un poco de lo que estamos hablando todo el rato. Estamos hablando de ser conscientes, ¿no? Y bueno, a mí me gusta distinguir entre la conciencia en general, la conciencia que tienen los animales, por ejemplo, y la conciencia humana. La conciencia humana es como digamos, un escalón superior, ¿no? Es un poquito más arriba. Los animales son conscientes en el sentido de que se dan cuenta de las cosas. Están ahí, o sea, se dan cuenta de que viven y se dan cuenta de las cosas, igual que nosotros. Pero nosotros podemos hacer algo más, que es darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente, o sea, ser conscientes de la propia conciencia. Y eso es lo que en general, quitando quizás los simios, algún esbozo de esa posibilidad tienen, pero nosotros con cierta facilidad podemos, digamos, observar nuestra mente, ver cómo funciona nuestra mente. Y precisamente mindfulness es un entrenamiento en eso, en saber aprender a observar a la mente. La mente es una cosa que está ahí siempre funcionando y mindfulness lo que hace es que nos paremos y que la observemos, ¿no? Y nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo porque normalmente estamos como absorbidos por esa mente de mono o mente errante, o llámala como quieras, que es ese piloto automático, que siempre estamos dándole vueltas a las cosas. Pero esa capacidad que tenemos, la de la conciencia superior, nos permite poner la mente ahí delante y decir, vamos a ver qué está haciendo mi mente, vamos a conocer a este sujeto, ¿no? Y mindfulness nos entrena en el desarrollo de la conciencia superior, nos entrena en esa capacidad que tenemos de observar nuestra mente, de conocerla y al fin y al cabo también de poderla cambiar, de ponerla un poco orientar, ¿no? En cierta forma también de liberarnos de ella, como muchos maestros orientales han dicho, ¿no? De que en el estado, digamos, previo, o en el estado básico, la mente es nuestro maestro. Es decir, lo que quieren decir es que somos esclavos de la mente. Hacemos lo que la mente nos dice. Con mindfulness nos podemos cuestionar esa mente, nos podemos ver lo que está haciendo y cambiar. Es decir, pues no voy a hacer exactamente lo que tú quieres, sino que voy a hacer algo diferente, ¿no? Y ese entrenamiento de la conciencia superior, al fin y al cabo, es mindfulness. Nos entrena a la observación de la propia mente. Estamos ahí observando la mente, ¿eh? Bueno, eso es una forma de entrar en mindfulness, de decir que es un estado de conciencia en el cual observamos a la propia mente. ¿Y qué hay al otro lado de la conciencia, pues? O consciencia. Bueno, vamos a ver. Por una parte, digamos, ahí surge el observador y lo observado. Si quieres emplear esa terminología. Lo observado es la mente, ¿eh? Cuando yo estoy viendo qué hace mi mente, pues mi mente está calculando lo que voy a hacer esta tarde, o mi mente, por ejemplo, en este momento, pues tiene una determinada emoción, pero soy capaz de distanciarme de esa emoción. Es decir, que el control de mi conducta no va a estar en manos de esa mente, sino que puedo cambiarlo. Esa es la gran capacidad del ser humano que no tienen otras especies, la capacidad de matizar lo que va a hacer la mente, ¿no? Y entonces a eso se le llama la conciencia superior o el observador también, ¿no? Tú preguntabas qué hay detrás de eso. Bueno, detrás de eso no sabemos lo que hay. Es decir, todos nosotros nos sentimos que somos yo. O sea, la conciencia en último término. A mí me gusta una definición de la conciencia, que te la voy a decir, que es que la conciencia es tener representaciones mentales cargadas de afecto. Es decir, que tener representaciones mentales quiere decir tener imágenes. En este momento yo tengo la imagen visual de ti, ¿no? O tengo la imagen visual de este jardín o de estos árboles. Pero todas esas imágenes, y eso es, digamos, inseparable, están cargadas de afecto.
Quiere decir que es intrínseco a la conciencia, el afecto, no hay posibilidad de separarlo. Un cerebro humano es un cerebro que tiene la cognición y el afecto. De ahí quizás, de ahí la importancia de que cuando hagamos mindfulness pensemos también en el afecto. Es decir, que mindfulness no solo es cognición, no solo es darnos cuenta de lo que pasa, es también la actitud que tenemos afectiva hacia eso que pasa. Yo lo que digo muchas veces es que nosotros no somos como Mr. Spock, de la serie, ¿no? Mr. Spock era de otro planeta y, bueno, lo pintan, es un poco caricaturesco, pero lo pintan como que no tenía afectividad, o sea, que era muy cerebral, muy racional. Bueno, pues los seres humanos no somos así. Somos siempre somos las dos cosas, somos mente, somos raciocinio, somos pensamiento, somos cognición, pero también somos afecto. Y claro, y por eso dicen los budistas que el pájaro del Dharma, el Dharma sería como la teoría o la doctrina en el budismo, el pájaro del Dharma tiene dos alas, que son la sabiduría y la compasión. Y como todo pájaro, para volar necesita de las dos alas. Es decir, si le falta una ala no puede volar. Por eso mi mensaje también es que no nos olvidemos de la compasión. Que cuando hagamos mindfulness pensemos que no solo está el aspecto cognitivo, sino también el aspecto afectivo, el aspecto de la compasión, y que hay que desarrollar ese aspecto, que al fin y al cabo es cómo nos relacionamos nosotros, con qué afecto, con qué actitud afectiva nos relacionamos con aquello que conocemos, con aquello que estamos contemplando, con esas imágenes, con esas representaciones mentales que tenemos. Sí, pero Vicente, tenemos igual en la sociedad una visión un poco diferente o distorsionada del concepto de la compasión, quizás. Bueno, la compasión es que quizás es una palabra que en nuestro entorno, y cuando digo entorno me refiero a España y a los hispanohablantes, pues por razones complejas, y yo que me siento incapaz de analizarlas, la compasión es una palabra que ha caído un poco en desgracia, ¿no?, en nuestra sociedad. Y en ese sentido cuesta hablar de compasión. ¿Por qué insistimos en hablar de compasión? Bueno, pues insistimos por varias razones. Porque primero porque la tradición budista nos ha legado el interés y el cultivo de la compasión. Segundo, porque en ciencia, o sea, porque la compasión se está estudiando actualmente mucho desde el punto de vista neurocientífico, desde el punto de vista del cerebro, y entonces cuando se publican trabajos sobre compasión, evidentemente se hacen en inglés. Y entonces en inglés ellos hablan de compassion. Y claro, traducir compassion por otra cosa que no sea compasión es un poco ridículo, porque precisamente es una palabra de origen latino, es decir, que nos es mucho más familiar a nuestro idioma que a los anglosajones. Pero así es, todos los trabajos científicos se publican en inglés y hablan de compassion, y claro, no vamos a traducirlo de otra manera. Entonces yo soy partidario de superar esa actitud negativa hacia la palabra que existe, pero el concepto, lo que hay detrás de la palabra es bueno, ¿no? Es el amor. No es algo ni que sea nuevo, ni que sea privativo de nosotros, es de todas las culturas, es muy importante en la historia de la humanidad, entonces no hay por qué tirarlo por la borda. Vicente, ¿cómo se ayuda a desarrollar, a practicar la compasión con la meditación o con técnicas de mindfulness? Bueno, precisamente estábamos comentando hace un momento que una forma de clasificar las técnicas de mindfulness es hablar de técnicas atencionales, generativas y deconstructivas. Entonces, las atencionales serían las más conocidas, las más clásicas, como es la meditación focalizada, la meditación de campo abierto, es decir, las técnicas en las que se cultiva especialmente la atención. Luego, las generativas serían las técnicas en que cultivamos el afecto y la compasión. O sea, otro tipo de técnicas, pero que están muy desarrolladas porque los budistas las han desarrollado durante siglos y es algo muy evolucionado, digámoslo así, que tenemos muchas técnicas, quiero decir que no es nada difícil. Y luego ese tercer capítulo, que son las técnicas deconstructivas,
que más bien se tratan de deconstruir o de destruir, tienen que ver con el cambio o la transformación del ego, del self, y que sería más bien el aspecto más espiritual de mindfulness, el que cultivaría las técnicas deconstructivas. Pero volviendo a la compasión, tenemos muchas técnicas para cultivar la compasión. O sea, lo que está claro es que cuando nosotros hacemos prácticas de compasión, vamos desarrollando esa capacidad que todos tenemos, una capacidad biológica básica del ser humano, y la vamos desarrollando para que esté más presente y para que nos sea más fácil reaccionar ante el sufrimiento con compasión, con amor, con meta, como quieras llamarle. ¿Y cómo es eso de empatizar con el sufrimiento de los demás, sin caer en lo que es la pena? Bueno, la empatía hoy día se piensa que es una capacidad inherente del cerebro humano de sentir lo que siente el otro. O sea, yo me doy cuenta de si tú sufres o otra persona sufre, eso es la empatía, esa capacidad. Ahora bien, ¿qué pasa después? Es decir, después de empatizar pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo capto el sufrimiento de otra persona, se produce lo que se llama el malestar empático, que es que yo empiezo a sufrir. Claro, si empiezo a sufrir no me gusta y por tanto siempre tengo la tentación de irme de allí. Es decir, de no seguir observando al que sufre y por tanto de anular mi malestar empático. Ahora bien, si en vez del malestar empático triunfa el amor, entonces surge la compasión. O sea, es un estadio, es decir, primero viene la empatía y ante esa empatía yo me doy cuenta de lo que pasa, pero yo tengo la libertad de reaccionar de una o de otra forma. Si lo que pasa en mí es que reacciono con afecto, con meta, con cariño, entonces surge la compasión y ayudo al otro, o por lo menos tengo una tendencia a ayudarlo. O sea que hay una especie de proceso, que la empatía hoy día se considera que no es la compasión, la empatía es diferente, diferente de la compasión. La empatía es previa a la compasión, después de la empatía surge la compasión. El mindfulness viene de la tradición budista, ¿verdad? Y hay un concepto en el budismo que es el de metta, el de la bondad amorosa, que lo nombrabas en torno al afecto, con el que debemos dirigirnos en nuestra propia práctica, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta bondad y la compasión? Bueno, hay una diferencia, digamos, un poco formal, que proviene del budismo, de que en el budismo distinguen entre compasión y bondad amorosa. O sea, que son entre... La compasión sería karuna y la bondad amorosa es metta. O sea, son las dos palabras que ellos utilizan, metta y karuna. Metta es la bondad amorosa o el amor, vamos a decir amor, quizás mejor, y karuna, que es la compasión. Y la diferencia que dicen que existe, o vamos, el concepto por lo menos, está en que aparece la compasión cuando hay sufrimiento. Es decir, que si yo deseo que todo el mundo sea feliz, estoy practicando la bondad amorosa. Si deseo que alguien se libere de su sufrimiento, estoy practicando la compasión. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que en la práctica pasa una cosa, que casi todo el mundo acaba sufriendo. Por lo tanto, al final siempre tenemos compasión. O sea, que hay una diferencia conceptual, que es posible que detrás haya diferencias más importantes que aún no conocemos, pero que en la práctica no se utiliza mucho esa diferencia. En la práctica muchas veces cuando decimos una cosa queremos decir las dos. Cuando decimos bondad amorosa queremos decir bondad amorosa y compasión y viceversa. Porque al final sin mindfulness no hay compasión. Sin compasión no hay mindfulness. Bueno, yo creo que las dos son necesarias, digamos, que se complementan, vamos a decirlo así. Se complementan o forman parte de lo mismo, de ese pájaro, con las dos alas del pájaro. Entonces, mi mensaje sería un poco, debido a que hay yo creo que hay una cierta deformación en lo que mucha gente cree que es mindfulness, que lo consideran como un cultivo de la atención. Es bueno que no olviden de que además de la atención hay que añadirle la compasión. Hay que unir las dos cosas. No hay que dejar solo el cultivo de la atención, que está muy bien, sino que hay que también practicar la compasión. Son esas prácticas generativas de las que hablaba antes. Al final estas prácticas igual ayudan a la sociedad, ¿no? A un desarrollo
más de conciencia grupal. Bueno, evidentemente esto incide sobre la sociedad, ¿no? El Dalai Lama, por ejemplo, dice que la compasión no es un lujo, sino que es una necesidad. Porque lo que pasa es que si no... Es decir, nosotros como especie estamos un poco en peligro, porque estamos en peligro de autodestrucción, porque somos muchos, somos demasiados sobre el planeta, y bueno, el peligro de que nos autodestruyamos está ahí. Por tanto, por eso dice el Dalai Lama que no es un lujo, sino que es una necesidad para sobrevivir. La compasión es una necesidad. Y luego hay otro aspecto que quizás no sea tan social, pero que es individual, y es que la compasión nos hace bien desde el punto de vista de la salud. Es decir, que la no compasión nos pone enfermos, y la compasión nos hace felices y además nos mejora la salud. Pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, por tus palabras. muchas gracias.